¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. Sin tener una bola de cristal, lo que está ocurriendo en Colombia era la crónica de un complot anunciado como vaticinamos en este programa. La violencia y la mano que mece la cuna en esas protestas tienen la misma huella, que allí donde la izquierda quiere desestabilizar una sociedad para derribar un régimen y hacerse con el poder político, es el mismo sello. Tomar las calles, usar la violencia como herramienta política, porque protestar de forma pacífica y exigir demandas en las calles, como han hecho miles de colombianos, es un derecho constitucional de cualquier sociedad democrática, pero usarlo como excusa para imponer agendas ocultas, sembrar el terror y la destrucción y la muerte es algo inaceptable y que exige además una mayor reflexión. Si ya se ha hecho marcha atrás y se ha pedido un diálogo, ¿cuál es entonces el verdadero motivo que mantiene aún esa violencia y el paro? Es muy fácil para algunos organismos internacionales tratar de justificar o condenar la brutalidad policial desde sus cómodos sillones en Washington. Lo difícil es ponerse en la piel de esos policías que se juegan la vida en unas protestas donde algunos manifestantes infiltrados en las marchas tienen como consigna acabar precisamente con ellos. El abuso de la fuerza debe ser investigado, por supuesto, y castigado, pero sin caer en el error de condenar a todas las fuerzas del orden, porque el dolor de la familia de Lucas Villa es exactamente el mismo que la del capitán Solano. La gente de bien, los colombianos de bien, no quieren esta violencia en sus calles, no se merecen el desabastecimiento, no se merecen la intransigencia y mucho menos la muerte o la injerencia planeada de la izquierda radical. Disidentes de las FARC, Maduro o el Foro de Sao Paulo como jefes de campaña del marxista y exguerrillero, ahora convertido en candidato a la presidencia Gustavo Petro. Pero para saber qué está pasando realmente en el país, no podríamos tener a nadie mejor que al expresidente y senador Álvaro Uribe. Un hombre, pues odiado por algunos, admirado por muchísimos y sin lugar a dudas, y como recogen las encuestas, el senador más votado y el presidente con mayor aceptación de la historia moderna en Colombia. Y todo ello por sus grandes logros obtenidos durante su mandato y por ser el mayor muro de contención para el terrorismo y el avance de la izquierda. Hoy nuestro espejo se ilumina con el expresidente y senador Álvaro Uribe. Bueno, pues yo les decía, la medalla de la libertad otorgada por el gobierno de los Estados Unidos, una lucha incansable por los valores de las sociedades democráticas en Colombia, ha diezmado a las FARC y ha sido un muro contra el terrorismo. Muchísimas gracias, señor Uribe, por tener la gentileza, como siempre, de atender nuestro llamado. No, Marian, muchas gracias. Me siento muy honrado. Quiero saludarla a usted, a todos sus televidentes, agradecerle enormemente este momento en una hora de dificultades de Colombia. Empiezo con contarle que la ciudad histórica de Popayán, en el sur del país, está en un SOS. ¿Cuál protesta? Aquí esto lo volvieron terrorismo. Allá también con una organización indígena, que hay indígenas colombianos muy buenos, pero esta organización es muy violenta, prácticamente están destruyendo la ciudad, han destruido muchísimos monumentos, edificios públicos, y la tienen en este momento sin combustible, sin movilidad, sin alimentación. ¿Cómo le parece? No, me parece mal, presidente. Y yo creo que hay muchas personas que están viendo esto ya directamente por donde nos imaginábamos, pero que ya ahora hay certeza, ya se ha hecho pública en el día de hoy una agenda en la que por anticipado ya se hablaba de la intención de derrocar al presidente Duque, de derrocar al actual gobierno y de imponer juntas populares. Esto obviamente nos hace pensar que desde el Foro de Sao Paulo, desde el Foro de Puebla, esto es algo extremadamente bien organizado, que ha utilizado una exigencia concreta, que ya se retiró, como excusa para poder sacar adelante sus agendas. Sí, mire, yo quiero explicarle a la opinión internacional, a sus televidentes, que en Colombia bajó mucho la pobreza entre el año 2001 y el año 2013, bajó del 52 al 27. Las reformas del gobierno Santos en el 2013, esa entrega del país al terrorismo, pues pararon la economía, crecieron el narcotráfico, frenaron la generación de empleo y congelaron la disminución de la pobreza. Del 13 al 18 estuvo congelada en el 27, iba muy mal la economía.
el presidente Duque introdujo unas reformas que empezaron a mostrar un gran mejoramiento en la economía. Se vivió en el año 19, en los 2 primeros meses del año 20 antes de la pandemia, pero la pandemia subió mucho la pobreza. Lo que ha hecho el gobierno es un esfuerzo muy grande, pero hay que hacer un esfuerzo mayor para poder atender la pobreza derivada de la pandemia. El gobierno, por buscar recursos, presentó una reforma tributaria. Nosotros en el partido de gobierno dijimos, por favor, esa no es. Consensúen esa reforma, una reforma distinta. Y eso sirvió de florero de Llorente, pero el gobierno la retiró. Y entonces uno puede decir, bueno, quienes protestaban contra la reforma tributaria por la pobreza lo hacían espontáneamente, por un dolor, por una preocupación. Pero lo que no es espontáneo, lo que es premeditado, orquestado, previamente organizado, es esta violencia creciente, que lo que busca es destruir la economía, paralizarla y producir un resultado electoral el año entrante para hacer de Colombia una tercera Cuba o una segunda Venezuela. Y ese es el grave miedo, es el gran miedo que tenemos prácticamente todos, presidente, porque si vemos Colombia en el momento actual es la gran joya de la corona, y desestabilizarla significaría mover esa balanza, como usted muy bien está diciendo, para esas próximas elecciones. Lo hemos visto lo que ha pasado en Ecuador, no están muy contentos, obviamente ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua, por detrás tampoco lo está ni Argentina. Mire lo que va a pasar en Perú, la desestabilización existe y esos movimientos existen. Ahora, usted pidió expresamente, por petición además de muchos ciudadanos, sobre todo en Cali, que se militarizara el país. Se pidió ayuda a las fuerzas militares para tratar de sobrellevar estas protestas. Por supuesto, Marian, porque lo que nosotros tenemos son las fuerzas militares y de policía, la Constitución. Es lo único que tenemos. Miren, en Cali no llegaban a tiempo. Entonces algunos ciudadanos para defenderse dispararon. Y eso crea mucha preocupación, porque si eso se generaliza, entonces puede traducirse, puede evolucionar hacia una justicia privada, que finalmente es criminal y muy dañina, y que el país había superado justamente en los años durante los cuales yo fui presidente. Por eso hay que decirle a la comunidad internacional que necesitamos las Fuerzas Armadas de acuerdo con la Constitución, por supuesto, operando transparentemente, con observancia rigurosa de los derechos humanos. Pero además, como usted lo decía en la introducción, me veo en la obligación de decirle a los ciudadanos de los Estados Unidos que la siguen a usted, que las Fuerzas Armadas de Colombia nunca han gozado de impunidad, además han sido democráticas. Y cuando alguien de ellos ha cometido un delito ha sido severamente castigado. ¿Cómo empezaron a debilitar a las Fuerzas Armadas cuando el gobierno anterior las niveló con el terrorismo, las puso de igual a igual con el terrorismo en el Acuerdo de La Habana? Las sometieron a una justicia ideológica de extrema izquierda impuesta por la FARC. En nosotros, el presidente Duque, nuestro partido propuso una reforma y no se ha hecho. Se está en mora de cumplirle al país con eso. Pero además ha primado lo que yo llamaría la narrativa de debilitamiento de las Fuerzas Armadas. Entonces, no las dejan actuar. ¿Quién está diciendo que cometan desmanes? Nadie. Lo único que pedimos es que cumplan transparente pero eficazmente la obligación de proteger a los ciudadanos. Tenemos unas Fuerzas Armadas arrinconadas, bastante desmoralizadas. Hoy la tarea es recuperar la moral de las Fuerzas Armadas para que policía y ejército, con caravanas, con acciones muy contundentes, sin disparar, puedan remover todos esos obstáculos. Es que esta gente está paralizando totalmente la economía del país. Pero hay individuos, lo que tiene que ser la acción contra estos violentos, que están integrados con el Foro de Sao Paulo, que están integrados con Venezuela, que están integrados con estos radicales de Chile. Lo que tiene que ser la acción contundente contra ellos, no entregarles este país con lo que llamamos las soluciones sociales. Ahí estamos trabajando a ver el gobierno cómo puede aumentar a lo social, que ha hecho la decisión de que toda la universidad pública para los 3 estratos de menor ingreso en Colombia sea gratuita y permanente, y que se aumente muchísimo la cobertura a través de la virtualidad. Consideramos que esta pandemia ha aumentado mucho el desempleo juvenil. Ahí estamos buscando a ver cómo
se crean 500.000 empleos para jóvenes, proponiéndolo a través de que el gobierno nacional contrate jóvenes para programas de emergencia, para programas comunitarios, que se le diga al sector privado, contrate jóvenes que el Estado paga durante un tiempo la seguridad social, que se reforme el contrato de aprendizaje para que se pueda generalizar y contratar miles de jóvenes en Colombia durante 2 años a través de un contrato de aprendizaje, que eso facilita mucho contratarlos. Estamos buscando todo eso. Yo diría, Mariana, agradeciendo mucho este espacio, las soluciones sociales se buscan. El presidente Duque había hecho un gran esfuerzo, no está en el tamaño de la pandemia, por eso se buscaron nuevos recursos que se requieren. Que esa reforma tributaria era equivocada, sí, pero hay que buscar unos recursos para implementar todas estas tareas sociales. Puede ser, los paguen con unos impuestos transitorios los sectores más pudientes de la sociedad colombiana. Eso aparte, pero en el otro lado, a esta violencia, autoridad. Miren, mientras yo esperaba aquí la hora de la entrevista con usted, me llaman de la ciudad de Popayán, me llaman llorando de Cali, me llaman llorando del Magdalena Medio, me dicen pequeños productores de granjeros que no les recogen la leche, que se están arruinando. Los productores de café, de aguacate, no pueden despachar su producto. Hospitales sin insumos. ¿Sabe qué dicen los violentos que están en la calle, en las carreteras? Que ellos lo que quieren es que Colombia aguante hambre para tumbar a Duque. Entonces es una acción de violencia para destruir la producción colombiana y producir un resultado electoral el año entrante. Y esto hay que denunciarlo y enfrentarlo, Mariana. Y de esa manera es como se debe denunciar, y de esa forma es como se debe poner en perspectiva, cuando sobre todo, como estábamos diciendo, ya se ha hecho público una revista en Colombia, esa agenda que estaba hecha con premeditación. Nos vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar, porque a mí me encantaría preguntarle al presidente Uribe, si ya se ha echado atrás la reforma tributaria, se ha aceptado la renuncia del ministro de Hacienda, en ese pliego de demandas, ¿cuáles son las demandas que siguen provocando eso que estamos viendo?